Hola a todos, muy buenas tardes. Reciban todos un saludo de paz. Sean bienvenidos a este espacio del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Estamos felices porque hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Isaac Caro, quien nos va a estar hablando, ¿verdad?, sobre las implicancias que tiene el fundamentalismo religioso, no solo para no solo para la sociedad, sino también para las distintas espiritualidades existentes. Agradecemos como en cada oportunidad a la Oficina de Asuntos Religiosos de Quilicura, quienes siempre están apoyando nuestros eventos y nuestras actividades. Informarles también que durante las próximas semanas vamos a estar informando de las futuras actividades que vamos a hacer. Dios mediante, ¿verdad? Terminando toda la crisis que hemos tenido por la pandemia COVID, tenemos algunas actividades preparadas también con la Municipalidad de Quilicura. Recuerden darle like a todas nuestros canales de comunicación. Tenemos nuestro canal de YouTube donde están alojadas todas las clases que se han dado semanalmente. Y también nuestro Instagram, ¿verdad?, que es círculo y guión bajo interreligioso. Como es costumbre, ¿verdad?, solicitamos a todos quienes asisten a estas clases mantener siempre una conducta moderada a través de nuestra o nuestro box de comentarios, ¿verdad? Pueden dejar sus preguntas, pueden hacerlas llegar directamente a nuestro correo ciapd.interreligioso@gmail.com o también a través de nuestro WhatsApp, que es más 569-5-667-4649, o bien postearlas en la cajita de box y nosotros se las vamos a estar haciendo llegar al exponente. Como es costumbre, ¿verdad? Ya desde hace un tiempo, el círculo interreligioso, ¿verdad? A través de su representante, que es nuestro querido presidente, el obispo Alexandro Vladica, y su tesorero, ¿verdad?, que es don Kamal Kurrich. Queremos también instarles a ustedes, a invitarles a que puedan participar con proyectos interreligiosos, interculturales que nos puedan hacer llegar. Nosotros también tenemos la disponibilidad. Ya es un círculo que une a todas las religiones y independiente, ¿verdad?, de que cada uno tenga su religión, acá son respetadas todas y todas las visiones también académicas y culturales. Quiero dejar con ustedes a quien va a hacer la presentación de nuestro invitado, a Esther Cohen, que siempre nos está acompañando y siempre está colaborando con mucha voluntad hacia este proyecto. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Joseph, por la presentación y la bienvenida. Bueno, como ya señaló, mi nombre es Esther Cohen, yo soy cantante y además actualmente soy Hassaní de la comunidad judía Ruach Hamí. Permíteme darles nuevamente a todos la bienvenida, a todos los hermanos y hermanas y de las diferentes religiones, tradiciones, pensamientos, filosofías, creencias y cosmovisiones que siguen constantemente las publicaciones, clases, charlas y jornadas organizadas por el Círculo. Quisiera aprovechar de agradecer la colaboración de todos ustedes, los que nos están mirando y de muchos más, que se han podido llegar a cabo, gracias a ustedes se han podido llevar a cabo todas estas actividades que se han realizado. Además, quisiera aprovechar en el exordio de esta conversación de saludar a varias personas que forman parte de este círculo y que están conmemorando o celebrando ciertas fechas. Por ejemplo, ahora me permito saludar a nuestros queridos amigos y hermanos católicos de rito latino, o sea, católicos romanos, que celebran mañana viernes 11 de septiembre el nacimiento de la Virgen María. También saludamos anticipadamente a todos los amigos y hermanos judíos que comienzan su nuevo año 5781 los días 19 y 20. Son especiales ya que esta comunidad da el inicio a un nuevo año según su calendario hebreo. Y además, durante septiembre, el día 21, además de celebrarse el Día de Comunicador Radial y del comienzo ya a puertas de la primavera, también se celebra el Día Internacional de la Paz. Estén atentos porque todas estas actividades serán anunciadas a través de nuestro Instagram y Facebook oficial. Pues bien, nuestro invitado de hoy es judío. Su nombre es Isaac Caro Greenspoon. Él es sociólogo, licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por ILADES,
doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es profesor titular de la Universidad Alberto Hurtado. Es autor de varias obras basadas en antisemitismo, islamofobia, judeofobia, fundamentalismos religiosos, movimientos neonazi y de extrema derecha, entre otras tantas. Su clase de hoy se titula Fundamentalismos religiosos en el siglo XXI. Les dejamos con ustedes al doctor Isaac Caro, que nos conducirá en este interesante tema. Personalmente, una alegría, profesor, y la Cámara del Círculo Interreligioso está a su disposición desde este momento. Muchas gracias, Esther, por la presentación. Gracias también a Joseph. Gracias al Círculo. Gracias a todos y todas las participantes. Voy a compartir aquí la presentación. Dice acá que no puedo compartir. A ver, Joseph. Ahora puedo. Ahí sí. Vamos a ver. Ok. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, vamos a partir hablando sobre qué son los fundamentalismos, este fenómeno tan importante que viene no solamente del siglo XXI, sino que viene del siglo XX. Luego nos vamos a referir a los fundamentalismos en las tres religiones monoteístas, cristianos, judíos y musulmanes. Y finalmente vamos a hablar de qué pasa con los fundamentalismos en algunas religiones no monoteístas para terminar con una última lámina sobre algunas reflexiones finales que podríamos sacar para abrir el debate. Bueno, en general, al hablar de fundamentalismo, enseguida vamos a ver el origen del término. Estamos hablando en una perspectiva general que estos son intentos de reconstruir un orden sagrado que busca producir un nexo, una continuidad entre pasado y presente. E involucran una amplia gama de actores. Pueden ser actores tradicionales como emergentes. Vamos a ver varios ejemplos. Pueden incluso ser estados, partidos políticos o bien movimientos sociales. El término propiamente tal se formula allá por el principio del siglo XX, entre 1910 y 1915, en un escrito de 64 autores anglosajones, y fundamentalmente para denominar a grupos protestantes conservadores. Se hablaba de fundamentalismo como equivalente a evangelicalismo. Posteriormente, en 1939, viene la revolución iraní y este término adquiere mayor interés para analizar la realidad del mundo árabe musulmán. Posteriormente vienen los atentados del 11 de septiembre del 2001 y el término se sigue usando. Por lo tanto, en un sentido amplio, designa todos aquellos movimientos que buscan imponer la ley religiosa. Si nosotros quisiéramos establecer algunas etapas principales para el origen de los fundamentalismos, hay una primera ola que tiene que ver básicamente con la Guerra de los 6 Días en 1967, que promueve el auge de fundamentalismos tanto islámicos como judíos. La guerra de los 6 días, produce una crisis del panarabismo, esta idea de crear la gran nación árabe. Y por lo tanto, sobre esta crisis empieza a emerger esta idea del fundamentalismo islámico o de crear la gran comunidad musulmana. Pero también lo vamos a ver después más adelante cuando veamos fundamentalismo judío, crea una ola de mesianismo judío en Israel, fundamentalmente a partir de lo que es la unificación, primero la conquista y después la unificación de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es la ciudad más sagrada para el mundo judío, es la tercera ciudad sagrada para el Islam y es también una ciudad sagrada para el mundo cristiano. Posteriormente, a partir del 2001, con los atentados del 11 de septiembre, los movimientos islamistas tienen un enemigo común representado por los Estados Unidos
y por lo tanto es un tema que va a tener creciente importancia. Vamos a verlo después, por ejemplo, el auge de Al Qaeda y recientemente la importancia que adquiere el Estado Islámico. Vamos a ver ahora los fundamentalismos cristianos, naturalmente de manera resumida, y lo vamos a ver fundamentalmente en el contexto de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese contexto, y sobre todo hacia fines de los 70, principios de los 80, se da el surgimiento de una derecha religiosa cristiana que está representada en la mayoría moral. La mayoría moral es un movimiento político-religioso que básicamente va a enarbolar algunos temas de movilización que fundamentalmente son oposición al aborto, a la pornografía, a la homosexualidad y la introducción en la escuela del rezo. Posteriormente, este movimiento tiene un desarrollo importante en la década del 80, en el marco más amplio de lo que se denominó fundamentalismo, evangelismo o nueva derecha cristiana. Es interesante observar que esto coincide también con un conservadurismo que sea fundamentalmente en la política de Estados Unidos, con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de ese país. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Johan Galtung, que él fue un pacifista que trabajó en algunos institutos, en particular en el CIP, el Instituto para la Paz de Estocolmo, y él tiene un libro que se llama Fundamentalismo USA, donde de alguna manera introduce esta temática. Básicamente, la idea de Galtung en ese texto es señalar que Estados Unidos, o más bien la política exterior de Estados Unidos, se sitúa en una lucha entre Dios y Satanás, la que está formada por 4 partes, naturalmente en el punto más arriba, Dios, en el punto más abajo, Satanás, y en la cúspide, más cerca de Dios, está Estados Unidos, que debe cumplir con ciertos requisitos, fundamentalmente 3, economía de mercado, democracia liberal, fe judeocristiana. Luego, en un segundo nivel, están los aliados, más abajo están los que cumplen alguno de esos tres criterios, fundamentalmente están, me imagino yo, lo señala Galtung, la mayoría de los países latinoamericanos. Y finalmente, más cerca de Satanás, están los parias, los que no incluyen ninguno de esos requisitos. De este modo, lo que Galtung nos señala es que la política exterior de Estados Unidos está construida sobre bases teológicas. ¿Qué significa esto? Esto significa que Estados Unidos es visualizado como el nuevo Israel, como la nueva tierra prometida, cosa que es bastante válido para la derecha religiosa cristiana. Yo incorporé también en esta vertiente, pero una vertiente mucho más radicalizada, a lo que es la identidad cristiana. La identidad cristiana es un movimiento bastante más fundamentalista que lo anterior, que la mayoría moral, y que tiene sus raíces en Inglaterra hacia fines del siglo XIX. Se conoce como anglo-israelismo. ¿Por qué? Porque sus seguidores sostenían que Inglaterra y Estados Unidos constituían el verdadero Israel y que los anglosajones eran el pueblo elegido de Dios. A diferencia de la mayoría moral que no tiene posiciones antisemitas o en contra de los judíos y en contra de Israel, en el caso de la identidad cristiana sí hay posiciones antisemitas porque fundamentalmente lo que sostienen es que los judíos son descendientes de Satán y los negros y otras razas están en el mismo nivel espiritual que animales. Y señalan que el verdadero pueblo elegido son los anglosajones y no los judíos que han buscado usurpar este rol, y de ahí deriva de alguna manera importante esta fuerte posición antisemita. Si nosotros vamos a las vertientes católicas del fundamentalismo cristiano, y fundamentalmente si tomamos algunos autores, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, Flaquer, Puente Ojeda, Boero, que son en su gran mayoría autores hispanos, hay una definición del integrismo católico como el rechazo a las ciencias humanas y a la modernidad. Y fundamentalmente es el rechazo a las reformas
del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, en este sentido, se entiende el integrismo católico justamente como ese rechazo a esas reformas que buscaron modernizar la Iglesia Católica hacia principios de la década del 60. También en estos estudios se puede ver que el integrismo, el contenido del integrismo está muy en sintonía con Franco. Estamos hablando con el dictador español Francisco Franco, que gobernó España durante alrededor de 40 años, 4 décadas, y en los discursos de Franco y fundamentalmente en esta idea de pretender borrar el siglo XIX, el siglo anterior justamente al que gobernó Franco, puesto que es considerado como nefasto, condenar además al liberalismo como causante de todos los males y proteger la unidad católica, tratando al mismo tiempo de volver al siglo de oro, el siglo de oro español que comienza en 1492, que es cuando es el encuentro, lo que hoy se denomina el encuentro de dos mundos. Y entre paréntesis también la expulsión de los judíos, hay que decirlo, de la península ibérica, al menos de España. Posteriormente son expulsados de Portugal en 1496. Eso con respecto a los fundamentalismos cristianos. Ahora vamos a pasar a los fundamentalismos islámicos. Y bueno, acá hay que hacer una diferencia, y esto yo soy bastante reiterativo en decirlo, en señalarlo, entre lo que es el Islam, que es una religión, una civilización que ha hecho una contribución sustancial a la humanidad, de lo que es el islamismo o islam político, que son movimientos políticos que buscan romper con cualquier separación entre la religión, la política y la sociedad. Por lo tanto, el que existan movimientos islamistas no compromete al conjunto del Islam, que ha hecho una contribución, insisto, sustancial a la humanidad. Y cuando hablamos de islamismos o islam político, fundamentalismos islámicos, tenemos que señalar además que hay varios movimientos. Algunos son más moderados, otros son más violentos. Existe un islamismo chiita y existe un islamismo sunita, que corresponden además a las dos grandes vertientes del Islam. Pero acá estamos hablando del islamismo chiita, no del Islam, sino que del islamismo. Y algunos ejemplos fundamentales son el ayatollah Khomeini en Irán, quien tiene un rol importante, quien va a encabezar la revolución islámica en marzo de 1979. También está el movimiento Hezbollah, un movimiento que tiene su base en el Líbano, es un partido político, pero también es considerado como un movimiento terrorista por algunos países, fundamentalmente europeos, Estados Unidos y Canadá. Y también el ayatollah Ali al-Sistani en Irak, que ha tenido un rol importante, sobre todo en un clima de virtual guerra civil en ese país. Quizás lo más llamativo acá establecer, y acá me puedo referir después si hay alguna pregunta sobre esto, es que en 1994 hubo un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina y que el dictamen del asesinado fiscal Nisman del 2006 acusó de ese atentado a las máximas autoridades iraníes que contaron con el respaldo del movimiento Hezbollah. Ese es un tema que tiene hasta el día de hoy mucha presencia en Argentina, en la sociedad argentina, en la política también argentina, justamente a partir del asesinato de Nisman. Hemos visto el islamismo chiita, pero ¿qué pasa con el islamismo sunita? El islamismo sunita es más, tiene más vertientes y más divisiones, lo que tiene que ver probablemente porque el islam sunita es mucho mayor que el islam chiita. De todos los musulmanes, 2.000, 2.500 millones, se calcula que alrededor del 75% son sunitas
y el 25% aproximadamente son chiitas. Por lo tanto, eso permite que en el islamismo sunita haya más divisiones. Y acá podemos establecer, si nos vamos a la forma yihadista, podemos establecer tres contextos y visiones visiones estratégicas que son distintas. Uno es el islamismo yihadista interno, otro es el externo y otro es el global, que son los que vamos a ver brevemente acá. El yihadismo interno es cuando la yihad entendida, tiene varios significados, entendida como guerra santa, también es esfuerzo, también tiene varios significados que son positivos, pero entendida como guerra santa, la yihad es contra regímenes musulmanes que son considerados ilegítimos. Es decir, en países mayoritariamente musulmanes se realiza esta yihad en contra de regímenes considerados ilegítimos. Un ejemplo es el ejemplo de Argelia durante la guerra civil, y otro ejemplo es el ejemplo de Egipto. Por ejemplo, ahí hay un movimiento importante, la Hermandad Musulmana, que en el año 2012 alcanzó el poder político en el presidente Mursi, y luego en un golpe de Estado fue desarticulada y prohibida. Los gobiernos anteriores eran considerados por este movimiento como ilegítimos. El segundo contexto es cuando estamos en presencia de una yihad externa, un contexto externo, y por lo tanto esta es llevada a cabo en zonas de ocupación extranjera, como puede ser el caso de Afganistán, como puede ser el caso de Chechenia, donde hay grupos que han luchado en contra del dominio ruso, como puede ser el caso de Cachemira, donde hay grupos que han luchado y que están luchando en contra del dominio de la India, la Cachemira India, un gran conflicto que existe entre la India y Pakistán, dos poderes además que tienen armamento nuclear, o como puede ser Palestina con el grupo Hamas, grupo disidente de la OLP, que se crea en 1988 y que busca combatir Israel a través de la lucha armada. Entonces tenemos islamismo sunita yihadista interno, segundo externo, ¿y cuál es el tercero? El tercer contexto es el global, es decir, cuando la yihad es en contra de Occidente, especialmente en contra de Estados Unidos, que lidera a Occidente, y sus aliados. Y tenemos dos grandes ejemplos, uno Al-Qaeda y otro el Estado Islámico. En el caso de Al-Qaeda, podemos visualizar que la revolución islámica en Irán en 1979 y la invasión soviética de Afganistán del mismo año son los dos hechos globales que explican el nacimiento de Al-Qaeda una década después y el liderazgo de Bin Laden. Es decir, en ese contexto en donde Estados Unidos y Occidente hacía frente a varios peligros, además en el marco de la plena Guerra Fría, se busca fomentar un fundamentalismo sunita que pueda hacer frente tanto al comunismo soviético, a la Unión Soviética, como hacer frente a la reciente proclamada revolución islámica en Irán. Y en el intento de conformar este conglomerado estuvieron involucrados servicios secretos de Pakistán, de Arabia Saudita, de Estados Unidos y la recientemente nombrada Hermandad Musulmana. Así nace este grupo Al-Qaeda, que posteriormente, a partir de 1991, va a realizar acciones en contra de Occidente por alguna razón específica. Me puedo señalar algo más en detalle si hay preguntas sobre ese aspecto. Dije Al-Qaeda y luego tenemos el Estado Islámico, el que surge el año 2004 como una derivación de Al-Qaeda, primero Al-Qaeda de Irak, luego se llama Estado Islámico, y ya los hechos siguientes, muchos de ellos son por ustedes conocidos. El 2014 se captura Mosul, territorios de Irak y Siria, se proclama un califato, y posteriormente, a partir del 2017, viene un retroceso
cuando se produce sobre todo una internacionalización en la guerra civil de Siria. Ya hay una intervención no solamente de Estados Unidos, del mundo árabe, de Europa, sino que también una importante intervención de Rusia. Los objetivos del Estado Islámico: construir un califato que borre las fronteras que habían sido impuestas por Occidente un siglo antes en los famosos acuerdos Sykes-Picot, donde Francia y Gran Bretaña, estaba también al principio Rusia, se repartían secretamente los países del Medio Oriente. Posteriormente, a raíz de la Revolución Bolchevique de octubre del 1917, Rusia se separa de estos acuerdos secretos, que han cumplido un poco más de un siglo, fue 1917, además en el contexto de lo que fue la Primera Guerra Mundial y en el contexto del retiro, y ya se vislumbraba la derrota de lo que era el Imperio Turco Otomano. En este cuadro se pueden ver algunas diferencias entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los líderes. Mientras unos provienen de clases medias altas y se formaron en la guerra de Afganistán, otros provienen de clases más bien medias o populares que se formaron en las guerras de Irak y Siria. En relación al califato, Al-Qaeda señala que sí se dan las condiciones, cosa que no concuerda el Estado Islámico. El terrorismo es utilizado por ambos, pero el Estado Islámico además utiliza fuerzas convencionales. Al-Qaeda acepta pactos con enemigos, cosa que el Estado Islámico no los acepta. Y el nivel de crueldad, aunque indiscutiblemente que el nivel de crueldad de Al-Qaeda ya lo hemos visto en los atentados del 11 de septiembre y además los atentados de Madrid, el 2003, el 2004 en Inglaterra, esos son muy crueles. Sin embargo, si lo comparamos con el nivel de crueldad del Estado Islámico, el de este último es aún mayor al quemar a personas vivas, lanzarlas al vacío, degollarlas, como hemos visto también muchos de ustedes en los videos que han sido difundidos. Vamos a pasar ahora a los fundamentalismos judíos, la tercera gran religión monoteísta. En los fundamentalismos judíos hay que señalar lo mismo que los anteriores, que es un fenómeno diverso, que da cuenta de la existencia de múltiples movimientos y corrientes, algunas de ellas incluso contradictorias entre sí. Y como ya lo mencioné al principio, un punto de partida en 1967, porque la victoria en la Guerra de los 6 días, la reunificación de Jerusalén, es visualizada por muchos grupos como parte de un proceso mesiánico que extendería el Estado de Israel hasta los límites de la tierra prometida. Esto es el Israel histórico y bíblico referido en la Torá. Recordemos que para el judaísmo no ha llegado el Mesías. Por lo tanto, el fundamentalismo judío lo que busca de alguna manera, está esperando la llegada del Mesías. Es posible establecer 3 corrientes principales que vamos a ver a continuación: el sionismo religioso, la ultraortodoxia que es antisionista y el sionismo mesiánico o kahanismo. Yo aquí no me he referido al concepto sionismo, pero si hay preguntas me puedo referir a las diversas vertientes y corrientes que existen con respecto al sionismo. El sionismo religioso fundamentalmente establece o postula que el sionismo y el Estado de Israel son un compromiso mesiánico y por lo tanto el regreso a Sion es interpretado como regreso a Dios, como parte de este proceso. El Estado de Israel, en otras palabras, es parte de un proceso universal de realización mesiánica. El movimiento más importante del sionismo religioso es Gush Emunim. También hay un partido político, durante muchos años se denominó Partido Nacional Religioso. Gush Emunim es un movimiento que sigue en la actualidad. A partir de 1977 se produjo una radicalización en algunos de sus dirigentes, fundamentalmente con las conversaciones de paz con Egipto,
que se dieron durante el gobierno de Begin y que además fueron los que llevaron al acuerdo de Camp David, y Egipto se convirtió en el primer país en reconocer a Israel. De aquí hay mucho debate hasta el día de hoy, pero todo pareciera indicar que de aquí surge el asesino del primer ministro israelí Isaac Rabin. La segunda vertiente es la del mundo ultraortodoxo, que es antisionista y que básicamente consolida su rechazo hacia el Estado de Israel. Aquí el aspecto fundamental: no puede existir un Estado de Israel antes de la llegada del Mesías. Y por lo tanto el Estado actual contradice todo lo que dice la Torá, esto es, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero además hay una interpretación del Holocausto que es muy distinta a la de los sionistas y es muy distinta además a la de la gran mayoría de los judíos. Para este mundo ultraortodoxo, el Holocausto es el castigo de Dios hacia aquellos que transgresieron los mandamientos de la Torá. ¿Por qué? Porque buscaron asemejarse a las naciones, primero por la asimilación y luego buscando crear un Estado judío moderno, a semejanza de los otros estados modernos. En consecuencia, aquí hay una afirmación bien dura: la ideología ultraortodoxa en oposición al sionismo coloca a Auschwitz, al campo exterminio Auschwitz, como la sanción ejemplar de todo proyecto político judío que no tenga su única inspiración en el estricto respeto de la Torá. Dentro de esta segunda vertiente, mundo ultraortodoxo, hay un movimiento en particular que se llama Neturei Karta, y básicamente ellos establecen una oposición total entre sionismo y judaísmo. Si uno es sionista, no puede ser judío; si uno es judío, no puede ser sionista. Es uno de los principios básicos de este movimiento. Y ellos aplican el principio del separatismo en todos los términos. En términos políticos, no reconocen la legitimidad del Estado de Israel y por lo tanto se considera que están en exilio. De hecho, reconocen a la Autoridad Nacional Palestina. En términos religiosos, están separados del resto de la comunidad judía y no reconocen la autoridad del rabinato. En términos geográficos, viven en un barrio estrictamente delimitado, y en términos culturales rechazan hablar hebreo porque señalan que el hebreo es un idioma que corresponde al Estado nacional moderno, al Estado de Israel, y por lo tanto hablan yiddish. Y finalmente hay una tercera corriente, que es la del sionismo mesiánico, que nace fundamentalmente a partir del rabino Meir Kahan y que estuvo además representado en algún momento por el partido Kaj, que combina los aspectos más radicales de las dos visiones anteriores. De los ultraortodoxos antisionistas toma la negación de los judíos seculares, y del sionismo religioso toma un aproximamiento mesiánico que es radical al Estado de Israel, y de este modo tenemos 4 aspectos centrales. Primero, la negación de una democracia. Segundo, el rechazo de los judíos liberales. Tercero, la negación de los derechos de los árabes israelíes, proclamando la expulsión del territorio. Y cuarto, que es quizá lo más duro, la separación entre judíos y no judíos en colegios, playas, barrios, demandando incluso que las relaciones sexuales entre judíos y no judíos sean prohibidas por ley, algo que nos recuerda a las leyes de Nuremberg que fueron promulgadas durante el régimen de Hitler del Tercer Reich. La principal acción es una matanza de 29 árabes realizada por Baruch Goldstein, un médico que pertenecía a este movimiento, en Hebrón. Pero es importante, en 1994, pero es importante el lugar en donde se realiza, en la tumba de los patriarcas. La tumba de los patriarcas y las matriarcas, donde se supone que están muchos los patriarcas y matriarcas, no solamente para el mundo judío, sino que también para el mundo
para el mundo musulmán. El partido CAS, que fue un partido que tuvo representación, un voto, un asiento, si es que no me equivoco, en el Parlamento, en la Knesset israelí, es prohibido por una ley del Parlamento justamente en virtud de ese testimonio, ese manifiesto que buscaba prohibir las relaciones entre judíos y no judíos. Y ahora pasamos a la última parte de esta presentación, que es algo que yo he trabajado menos, pero que he tratado de alguna manera de incorporar también en el análisis, y que tiene que ver con los fundamentalismos no monoteístas, para centrarme básicamente en lo que pasa al interior del hinduismo y al interior del budismo. Sobre el fundamentalismo hindú, habría que señalar que esta es una reacción fundamentalmente en contra de las visiones más seculares o más nacionalistas del partido del Congreso, que es uno de los partidos principales que gobernó la India desde la independencia hasta mediados de los 70. El nivel de violencia asociado con el fundamentalismo hindú se va a hacer presente principalmente a partir de los 90, incluso van a haber varios asesinatos políticos. Actualmente está presente en el Partido Popular Indio, fundado en 1980, que busca rescatar los valores religiosos del hinduismo y que se va a caracterizar fundamentalmente por una fuerte retórica que es anti-musulmana. Hay varias teorías que se han ofrecido para explicar el resurgimiento del fundamentalismo hindú. Quizás una de las más importantes es señalar que el gobierno secular del Partido del Congreso empezó a ser combatido por los nacionalistas hindúes, señalando que el Partido del Congreso favorecía a los musulmanes, a los sikhs y a otras minorías religiosas, justamente sobre la base de una idea más nacionalista que religiosa. Pero también se entrega la idea o el hecho que la conversión al Islam de varias personas en la India condujo a muchos hindúes a posiciones nacionalistas y a reafirmar la identidad religiosa hindú fundamentalmente frente al Islam. En lo que tiene que ver con el fundamentalismo budista, yo lo que he encontrado básicamente es que está presente en Sri Lanka, en el país de Sri Lanka, que hay un partido, Gati Kahela Urumaya, que se formó el año 2004, integrado fundamentalmente por algunos monjes budistas fundamentalistas. Este partido ha producido un aumento del fanatismo y la intolerancia, fundamentalmente desembocando en ataques contra las iglesias cristianas y también en contra de la minoría tamil hindú que existe en Sri Lanka. Y en Japón lo que aparece mencionado es algo fundamentalmente relacionado con la secta Aum Shinrikyo o Suprema Verdad, que es responsable del atentado en contra del Metro de Tokio en 1995. Ustedes buscan en Google atentado Metro de Tokio en 1995, se van a encontrar con esta secta, con esta asociación. Es considerada como grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Y hay algo bastante curioso. La verdad es que yo no he profundizado un poco más en esto, pero desde el 2000 esta secta se conoce como Aleph, que corresponde a la primera letra del alfabeto hebreo. Finalmente, para terminar, yo diría que acá es importante algunas reflexiones finales. La primera, diferenciar entre las concepciones centrales de las creencias religiosas y sus manifestaciones fundamentalistas. Una cosa es el judaísmo y otra cosa es el fundamentalismo judío. Una cosa es el Islam y otra cosa es el islamismo. Una cosa es el cristianismo y otra cosa es el fundamentalismo cristiano. Pueden estar asociadas naturalmente, pero siempre hay que saber diferenciar de tal modo de evitar cualquier demonización del Islam, del cristianismo, del judaísmo o de cualquier otra religión. Eso es fundamental y por eso que está esta segunda reflexión que yo hago, que es la de diferenciar entre Islam e islamismo. Islam ha hecho una contribución sustancial
a la humanidad. Islamismo, además, tiene diferentes formas. Hay diferentes formas de islamismo, algunas pueden ser más radicalizadas, otras más moderadas. Yo iba a colocar como ejemplo de islamismo moderado, pero me arrepentí, pero lo voy a mencionar. Iba a colocar como ejemplo de islamismo moderado, que tal vez hasta 2 o 3 años atrás era posible colocarlo, el ejemplo de Turquía con Erdogan. Pero hoy en día vemos que Turquía avanza hacia un autoritarismo bastante importante, por lo tanto he sacado ese ejemplo. Y otra reflexión importante es darse cuenta que algunos de los magnicidios más importantes de la historia han sido cometidos no por oponentes religiosos, sino que por correligionarios, es decir, por personas pertenecientes a la propia religión. Es el ejemplo del gran Mahatma Gandhi en la India, asesinado por correligionarios en el contexto fundamentalmente de la independencia de la India, de Gran Bretaña, del subcontinente indio, digamos, de Gran Bretaña. El asesinato de Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, también cometido por fundamentalistas islámicos. Y el asesinato que yo ya mencioné del primer ministro israelí, Isaac Rabin, en Israel, cometido también por algunos extremistas que creían que Rabin, lo mismo que Sadat, los había traicionado por firmar la paz con Egipto. Con esto termino y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias a todas y todos por la atención. Ahí sí. Muchas gracias, Isaac. Estamos contentos de tu charla, de tu clase ha sido bastante buena. Mira, te puedo indicar que hasta el momento tenemos un alcance entre páginas compartidas de 200 personas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar y bueno, está bastante muy interesante el tema, puesto que es una atingente también a nosotros como personas que pertenecemos a cada una de las religiones, ¿verdad? Y es bueno saber cómo enfrentar estos hechos de fundamentalismo. Esther creo que tiene preguntas. Y por acá yo tengo una pregunta. Déjame decirte que es tremendamente interesante esta exposición. La verdad es que la encuentro muy detallada. Cada palabra que nombraba es un tema, un temazo, pero logró hacer una presentación muy completa. Tengo bueno, además de saludos y felicitaciones, tengo una pregunta de Miguel Fernández. Dice, profesor, saludos, excelente clase. ¿Me podría señalar el factor social por qué se producen los fundamentalismos? ¿Es una defensa a una fe o un odio irracional a otras religiones? Muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que básicamente más va en la segunda línea, en el sentido que hay un odio que se produce irracional hacia otras religiones, hacia otros grupos de pertenencia. Hay un texto que es un texto que se llama Identidades Asesinas, de un autor libanés, Amin Maalouf, que es muy interesante y que él señala que lo que ocurre fundamentalmente con estos fundamentalismos, cosa que también puede ser aplicable a movimientos políticos extremistas de extrema derecha, extrema izquierda, es que de alguna manera importante ellos construyen su identidad sobre un solo atributo. Y al construir esa identidad sobre un solo atributo, eso implica que yo tengo que diferenciarme de todos aquellos que no forman parte de esta identidad. Coloquemos un ejemplo no religioso. Si yo soy chileno, yo me debo diferenciar y debo excluir a quien que es argentino, que es peruano, que es boliviano, porque lo que fundamental es esta identidad extrema. Lo mismo pasa con respecto a los fundamentalismos religiosos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos en presencia es la construcción de una construcción identitaria extrema. Esto llevado al contexto más global, indiscutiblemente que está en gran medida relacionado con acontecimientos que son más internacionales
y más globales. Es fundamentalmente, hay un resurgir de la religión y sobre todo estas concepciones más radicalizadas, especialmente a partir de la década de fines del 70 y principios de los 80, con la revolución islámica en Irán. La revolución islámica en Irán representa un hecho fundamental en el cual la religión se convierte en un elemento global. Y es una revolución, a diferencia de todas las otras revoluciones que nosotros hemos conocido, como la francesa, como la cubana, como la rusa, es una revolución dirigida fundamentalmente por el clero chiita, donde básicamente se establece la importancia que tiene la religión, pero que posteriormente lo que hace en términos centrales es definir la importancia identitaria que en este caso tienen los chiitas. El ayatolá Khomeini va a llamar a los chiitas de todo el mundo, en Irak hay muchos justamente, ya a respaldar su liderazgo, y eso va a ser uno de los casos que va a producir la guerra entre Irán e Irak. Por lo tanto, eso te diría yo fundamentalmente que se da en un contexto general, pero también hay ciertas particularidades que yo mencioné con respecto también a cada una de las religiones. El fundamentalismo judío, y con esto termino, es muy difícil de entenderlo si no lo visualizamos en el contexto de lo que representa la guerra de los 6 días. El fundamentalismo musulmán, sobre todo también en gran medida, si no lo entendemos sobre la importancia que implica la derrota árabe de 1967 y la derrota de las ideas nacionalistas que habían llevado a cabo los grandes líderes árabes, liderados de alguna manera por Nasser y por otros líderes. No sé si... Muchas gracias, profesor. Okay. Sí. Creo que Esther tiene ¿sí? otra pregunta para que... Así es. No solamente pregunta, tengo también un saludo afectuoso, dice, de Guillermo Casanueva para el profesor. Gracias. Y además de ese saludo afectuoso, hay otra pregunta, sí, de Ariela Martínez. Dice, muchas gracias. La clase está excelente, profesor. Gracias. Y la pregunta es la siguiente, dice, usted tiene un libro escrito sobre fundamentalismo, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Cuál es la editorial? Vamos, Isaac, ahora puedes decirnos con detalle. Sí, a ver, tengo uno que es más o menos anterior, fundamentalismos islámicos del 2001, me parece que ese no creo que esté en venta. Hay otro que se llama Fundamentalismos Religiosos, ¿ya? En la era de la globalización, que es de una editorial colombiana, ¿ya? Si tú si colocas mi nombre y colocas fundamentalismos religiosos, te va a aparecer. Y los otros textos fundamentalmente tienen que ver con, hay uno que es sobre fundamentalismos islámicos, ¿ya? Que es de la editorial RIL, y América Latina, que ese probablemente en la página de RIL, tú en la página de RIL puedes colocar página RIL Isaac Caro, y ahí te va a aparecer. Se llama Perfecto, es cuestión de googlearlo, maestro. Sí, es cosa que lo googleen. Los más recientes los puede encontrar. El anterior yo creo que no lo va a encontrar. Perfecto, esperamos haber respondido a Ariela Martínez su inquietud. Tengo otra pregunta también por acá, Joseph. Ya, perfecto. Dice, mira, maestro, dice, David Cooper nos está haciendo esta pregunta desde Argentina y nos dice, saludos desde Buenos Aires. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre fanatismo y fundamentalismo? ¿O son lo mismo? ¿O son equivalentes? Esa es la pregunta de David Cooper. Bueno, David, saludos de Santiago a Buenos Aires y a toda la República Argentina. A ver, yo te diría que hay una relación, pero insisto en esta idea que yo señalé al principio. Hay diferentes formas de fundamentalismos,
Y cuando yo me referí básicamente a los fundamentalismos islámicos, y yo lo mencioné acá al final, señalé que había algunos islamismos más moderados. En general podemos ver islamismos más moderados. Es el caso ya del partido de Erdogan hasta hace 3 años atrás, y que era un movimiento islamista, fundamentalista, bastante más moderado. Entonces, hay ciertas formas, ya, ciertas formas más moderadas que creo yo que no llevan esta idea de estas identidades asesinas a las cuales me refería hace un rato atrás. Sin embargo, también pienso que eso es más bien excepciones a la regla. Por lo general, si nos vamos al concepto propiamente tal de fundamentalismo, de visualizar lo que son los fundamentos, de no tener en consideración lo que es el contexto, de tomar en consideración exclusivamente una interpretación estricta de los respectivos textos sagrados y no una contextualización, entonces indiscutiblemente que vamos a tener que llegar a lo que David señala y establecer una equivalencia entre fundamentalismo y fanatismo. Ahora, hay algo que sí me gustaría señalar y añadir. Yo acá utilizo el concepto de fundamentalismo, pero de alguna manera lo utilizo porque es el único concepto, o el concepto que aparece en la bibliografía como más apropiado para comparar un fenómeno que se da en distintas religiones, tanto monoteístas como no monoteístas. Pero en términos más estrictos, es más adecuado utilizar otros términos. Por ejemplo, si hablamos fundamentalismos judíos, es más adecuado hablar o de sionismo religioso, o de sionismo mesiánico, o de ultraortodoxia. Si vamos a hablar de fundamentalismos islámicos, es más adecuado hablar de islamismos, ¿ya?, sunitas o islamismos chiitas. En el caso del cristianismo de tinte más protestante, ahí vale más el concepto de fundamentalismo porque nace justamente en ese contexto. En el caso del catolicismo, vale más hablar de integrismo católico. Pero como no hay un concepto común para explicar este fenómeno que surge en distintas religiones, aparece el concepto de fundamentalismo religioso justamente para designar este fenómeno que estamos analizando hoy día. Está clarísimo. Mira, hay una pregunta tremendamente interesante que me interesa escuchar la respuesta a mí también. Es de Ari Lehmann. Él señala, Shalom desde Montevideo, así que también en Uruguay, para que veas la llegada que tiene nuestro círculo. Y él nos dice, querido Isaac, excelente clase. Solo he tenido el honor de ver a Peretnik en clases presenciales. Espero algún día estar en una tuya. Mi pregunta es, ¿lo que movió a los asesinos de Gandhi y Rabin fue un pensamiento extremo religioso? ¿En qué basaron sus asesinatos? A ver, Ari, bueno, saludos a Montevideo, es una ciudad que me gusta mucho y en condiciones normales yo iba, no sé, 2, 3 o 4 veces al año, ¿ya? Sí, yo en relación a Gustavo Peretnik, también lo conozco, lo he leído, lo he seguido en particular, es muy interesante el texto que él tiene de Judeofobia, que es un texto que me ha parecido muy, muy interesante. A ver, en relación a los asesinos de Gandhi y los asesinos, mencionaste de Gandhi y el caso de Sadat, me parece, no el de Rabin, si es que no me equivoco, yo creo que también hay que visualizarlos sin justificarlo, pues no se puede justificar lo injustificable y desde naturalmente mi propia visión. Yo creo que habría que justificarlo también en lo que es el contexto, en el contexto en lo que estos grandes líderes históricos vivieron. Y en el caso de Gandhi, el tema de fondo es que Mahatma Gandhi, creía en el sueño de la gran India, una India que diera cabida a musulmanes, a hindúes, a sikhs, y que por lo tanto fuera un Estado nacional independiente, pero que a su vez fuera multirreligioso. Y quienes lo asesinaron fueron justamente personas extremistas hindúes, que no me equivoco, que no creían que la India
debía ser justamente ese Estado ya multirreligioso, en lo que creían que la India debía ser un Estado fundamentalmente para los hindúes. Es en ese contexto en el cual se produce el asesinato de Gandhi, que es absolutamente injustificable, por cierto. Y yo diría que pasa algo similar con respecto a Sadat y con respecto a Rabin. Ambos asesinatos se dan en un contexto en que, en momentos distintos, ambos líderes habían llevado importantes acuerdos de paz. Sadat, en el caso de Egipto, presidente de Egipto, reconociendo a Israel. Recordemos, además hay que ver el contexto, Ari. Fíjate tú, cuando Egipto cuando el presidente Sadat da este paso de reconocer a Israel, él realiza una visita a Jerusalén, y en esa visita además realiza un discurso ante el Parlamento israelí, ante la Knesset, cosa que hace un año atrás habría sido impensable. No solamente los hechos reales, sino que los hechos simbólicos que tienen son de una importancia realmente fundamental. Esto implica que el resto del mundo árabe, que todo el mundo árabe expulsa a Egipto. Egipto era el líder de la Liga Árabe. Egipto es expulsado de la Liga Árabe. La Liga Árabe pasa de tener sede el Cairo a Túnez. Pasaron muchos años para que Egipto fuera reincorporado. Y en ese contexto, en donde había sectores del mundo árabe que estaban en contra de este proceso de paz, naturalmente ya se dio pie para que efectivamente surgieran algunos personajes de si es que no me equivoco, es el movimiento, creo que es de Gama Islamia. Fueron los militantes Gama Islamia quienes llevaron a cabo el asesinato de Saad. Y lo mismo te podría decir con respecto a Rabin, quien estaba en un proceso de paz con la OLP, con los palestinos. Excelente, Isaac. Mira, quiero Gracias, decirte que ha sido una alegría escucharte, y quiero darle el pase ahora a Joseph para que te siga haciendo preguntas, y voy a estar muy atenta, pero desde gracias, Esther. la pantalla cerrada. Un abrazo grande y espero nuevas clases de tu parte, porque siempre son muy enriquecedoras. Un abrazo grande a cada uno de los que está participando, a ti, y a Joseph le doy el pase. La cámara es tuya, Joseph. Muchas gracias, Esther. Bueno, profesor, dice, Margot Herrera manda saludos, dice, primero que todo, muchas gracias por la exposición. No se habla sobre todas las religiones, pero sin duda que es muy interesante lo que nos está enseñando. Bueno, la mayoría de las religiones creen tener la verdad absoluta, te educan así, convencido de que la doctrina que llevas es correcta, pero no creo que sea así. De todo se puede sacar algo bueno o malo. Por mi parte, soy de la rama evangélica. Señalemos que dentro de esta hay un montón de derivaciones y para nada creo que tengamos la verdad absoluta. Ese es un comentario que hace Margot Herrera en la caja de comentarios. Y hay una pregunta que hace Martín Cabral. Dice, profesor, ¿cómo podemos prevenir la proliferación de fundamentalismos al interior de nuestras comunidades? Bueno, Margot, gracias por tu comentario, que me parece efectivamente muy interesante. Y en el caso de Martín, a ver, es difícil darte una respuesta de cómo prevenir lo que puede, el crecimiento, el auge de posiciones fundamentalistas al interior de nuestras comunidades. Yo creo que es fundamental, es de gran importancia, primero que nada, contar con información, y sobre todo a partir de esa información, estar siempre abierto a los diálogos, estar siempre abierto a la paz. A mí me parece que es fundamental poder tener respeto por las posiciones disidentes, pero que esas posiciones disidentes naturalmente lleven a un respeto, y que al mismo tiempo ya esas posiciones de alguna manera involucren un compromiso con la paz. Yo les voy a colocarme como ejemplo frente a la pregunta que hace Martín. Durante muchos años, yo diría del 2012 hasta el 2016, yo participé en un grupo, y yo creo que Joseph
tiene información sobre esto, porque lo hemos conversado. Yo participé en un grupo que era un grupo que se llamaba Consenso Chileno por la Paz Palestino-Israelí. Fue un grupo que estaba conformado por personas judías y árabes, y que el compromiso nuestro era fundamentalmente avanzar en la paz árabe-israelí. Ese fue un compromiso, y en base a ese compromiso llevamos a cabo reuniones. No era un grupo institucionalizado, sino que fundamentalmente éramos personas que empezamos a conocernos y que nos reuníamos. Nos reuníamos en el Estadio Palestino, en el movimiento Hashomer Hatzair, ¿ya? En la sinagoga Ruach Hamí, o finalmente, definitivamente, en casas. Y fuimos conversando, fuimos dialogando para tratar de ver cómo podíamos aportar hacia un diálogo de paz. Hoy en día yo pertenezco, y yo creo que Joseph también lo sabe, tal vez no soy muy activo en esto, al Centro Progresista Judío, que es un grupo de judíos que existen en Chile, que en algún momento fue asociado con el partido Meretz, que por ejemplo ha tenido una posición que yo comparto absolutamente en contra de la proclamada anexión que había hecho Netanyahu antes de la firma de los acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos de territorios palestinos. Y claramente nosotros nos hemos opuesto a esa política, a la política de anexión, a la política de asentamiento, y justamente apoyando un diálogo de paz. Creo que esa es la puerta. Yo valoro enormemente el acuerdo que se ha alcanzado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, con lo cual este país se convierte en el tercer país árabe en reconocer al Estado de Israel. Lo valoro, me parece sumamente destacable. Pero también creo que una paz comprensiva para toda la región es fundamental, que también incorpore el tema palestino, y que por lo tanto se retome estas negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina. Ok, muchas gracias, Isaac. Mira, vamos a, como en honor al tiempo, tenemos dos preguntitas más y ahí terminamos, ¿ya? Perfecto. Dice Jaime Asir, dice Salam Aleikum, dice yo soy de La Serena, me gustó mucho la clase. Creo que es interesante este tema, sobre todo hoy que vemos tantos casos de odio religioso. Profesor, este fenómeno es lo que se llama choque de civilizaciones. Muchas gracias. Jaime, me parece que era Salam Aleikum también, gracias por tu salud. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta que no sé cómo te la puedo resumir. Sí y no. Sí y no. Pero primero, ¿qué es choque de civilizaciones? En la década del 90, en 1992, cuando se ha producido ha iniciado la posguerra fría, y por lo tanto se ha producido la desintegración de la Unión Soviética, hay un autor norteamericano, Samuel Huntington, que primero en un texto y después en un libro titulado El choque de las civilizaciones, va a postular que el enfrentamiento ideológico que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría va a dar paso ahora a una guerra o conflicto de civilizaciones, fundamentalmente entre la civilización occidental, representada en gran medida por Estados Unidos y la Unión y Europa, frente a la revolución, frente a otras muchas civilizaciones no occidentales, donde las más importantes eran la civilización musulmana y la civilización china. Ese era el postulado principal de Huntington sobre el choque de civilizaciones. Al hacer yo el análisis de estos fundamentalismos religiosos, se incorporan algunos elementos del choque, en el sentido que se incorpora el elemento cultural, se incorpora el elemento religioso, básicamente. Sin embargo, a diferencia de la concepción original de Huntington, yo creo que acá es importante visualizar que existen choques al interior de las civilizaciones.
Y por lo tanto, si Huntington visualizaba las civilizaciones como entes más o menos cohesivos, unidos, sin diferencias fundamentales, yo pienso que y muchos otros autores que han criticado a Huntington piensan que es fundamental también visualizar lo que pasa al interior de las civilizaciones. En consecuencia, muchas veces más importante que un choque entre el Islam y Occidente puede ser un choque, un enfrentamiento que se da al interior de la civilización musulmana, y lo vemos con muchos ejemplos, entre el Islam sunita y el Islam chiita, o enfrentamientos que puedan darse al interior de la civilización occidental, donde vemos hoy en día, por ejemplo, cómo a partir de la asunción de Trump en los Estados Unidos se produce un creciente cisma con la Unión Europea, quizás uno de los más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en síntesis, sí hay elementos que son de alguna manera incorporados, pero claramente yo aquí trato de hacer ver que hay otros elementos que tienden a visualizar que hay una diferenciación, diferentes, sobre todo, movimientos al interior de cada una de las civilizaciones, lo que puede hacer que un choque interno civilizacional pueda ser más importante que un choque entre civilizaciones distintas. Muchas gracias, profesor. Aquí tengo la última pregunta de Asita Kripa. Dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Una clase muy interesante, sobre todo por el tema expuesto sobre fundamentalismo. Dice, yo soy hinduista, me convertí al hinduismo, pero el gran problema que sufrí los primeros años fue el no reconocimiento de indios hindúes por mi no pertenencia a esta etnia. Eso da pie también a un futuro fundamentalismo, profesor. Muchas A gracias. ver, Asita, no te podría contestar básicamente, pero claro, eso puede dar pie a posiciones que son de alguna manera fundamentalistas. En general, hay ciertos grupos que tienden a visualizar que el hinduismo estaría representado exclusivamente por aquellos indios hindúes, y por lo tanto todos aquellos que se convierten son visualizados como extraños. Esto pasa en varias posiciones, esto pasa no solamente en el hinduismo, sino que también pasa ya pasa en otras religiones, donde la conversión, donde los conversos son visualizados como diferentes. Yo sé que, por ejemplo, también hay posiciones dentro del judaísmo ya más ortodoxo, donde, por ejemplo, conversiones realizadas por rabinos no ortodoxos no son reconocidas. Por lo tanto, este es un fenómeno que también no sabía que se daba también en el hinduismo, pero por lo que tú mencionas también se da y claramente corresponde a una posición que va en esa dirección. Perfecto. Bueno, estimado Isaac, en honor a la hora, en Ok, honor al tiempo, sí. ¿verdad? Damos por finalizada esta clase. No sin antes darte las gracias por habernos regalado parte de tu tiempo. Gracias Parte, a ti, gracias a todos, Joseph. de verdad que, bueno, gracias porque desde extendida la invitación tú tuviste, eh, ¿verdad? Esta voluntad de presentar esta clase que ha sido muy buena. Hemos tenido buena concurrencia. No muchas preguntas quizás en la caja de comentarios, pero sí nos han llegado al correo. Pero sí ha sido difundida y ha sido visto por lo menos en los primeros 20 minutos por 200 personas. Creemos que estas son instancias para nosotros, Isaac, bastante elocuentes, ya que han sido de un crecimiento no solo espiritual, sino que también intelectual para mucha gente que sigue las páginas y que sigue nuestras clases, ¿ya? Querido Isaac, bueno, como círculo, a través de su presidente, de sus directores, te damos las gracias. Queremos dejarte un espacio para que te puedas despedir de la gente que te ha estado mirando en estos minutitos. Sí. Bueno, yo agradezco mucho los comentarios y las preguntas, no anoté algunos nombres: Jaime, Asita, Martín, Margot, David. Eh,
comentarios también que vienen de Montevideo, de Buenos Aires. Les agradezco mucho los comentarios, les agradezco también las preguntas. Encontré que las preguntas fueron muy interesantes. Y bueno, sobre todo darles las gracias por la atención en esta tarde de día jueves de septiembre. Muchas gracias. Gracias a ti, Isaac. Voy a cerrar entonces la clase y ahí quedamos en nuestros tiempos. Bueno, queremos extender un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos Sikh, judíos, musulmanes, católicos, cristianos, católicos ortodoxos, cristianos evangélicos, iglesias protestantes, budistas, hindúes, Hare Krishna, pueblo originario y otras tantas espiritualidades que siempre están pendientes de nuestras actividades. Enviamos saludos a los amigos que nos ven fuera de Chile, en América del Norte, América del Sur, en todo el cono sur que mandan sus saludos y sus preguntas. No vamos a tener clases por lo menos durante unas 2 semanas más. Vamos a empezar un ciclo que se va a llamar las cápsulas espirituales, en la cual van a participar hermanos de distintas religiones y van a entregar en 5 minutos una pequeña reflexión. Así que los invitamos a estar mirando nuestro Instagram, que es @círculo_interreligioso, y nuestro Facebook, que es Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Saludamos también a los cristianos católicos que esta semana, el día de mañana, celebran el nacimiento de la Virgen María. Saludamos también a los judíos que celebramos, en este caso el día 19 y 20, Rosh Hashanah, el año nuevo judío, y celebramos el año 5781. Durante septiembre, el día 21, también se celebra el Día Internacional de la Paz, así que estén atentos a las actividades que van a ser anunciadas a través de nuestras redes sociales. Estimado Isaac, bueno, antes de cerrar la transmisión, nuevamente agradecerte. Sé que va a ser en alguna oportunidad un placer tenerte en vivo y en directo cuando pase esta pandemia. Vamos a estar organizando algunas actividades con la Oficina de Asuntos Interreligiosos de Quilicura, con los hermanos de las distintas religiones, porque esto realmente para todos es un crecimiento el saber sobre cómo evitar, ¿verdad?, los fundamentalismos religiosos. Gracias, envío un saludo también a Davis, que es nuestro moderador estrella, que no pudo acompañarnos el día de hoy, así que estoy en su reemplazo. Las próximas oportunidades va a estar él como siempre y como es costumbre. Bueno, Isaac, te pido a ti que puedas finalizar la reunión porque tú quedaste como, como el anfitrión y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Tengo que colocar término. Sí, finalizar para todos. Ok, perfecto. ¿Sí? Ahí Que va. estén muy bien, muchas gracias, paz y bendiciones.